así aparezcan esos nacionalismos excluyentes o esos populismos que buscan fundamentalmente al decir nosotros primero como política fundamental, como una política exterior. Con lo cual, en esa visión de cambio de paradigma, nos planteamos en el año 2013, el secretario general, el anterior secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se plantea la necesidad de afrontar estos problemas, este problema de desigualdad y de configurar una nueva agenda. Una nueva agenda para un mundo complejo, para un mundo distinto. Ya no era la vieja agenda de los países del norte frente a los países del sur, o después de la caída del muro de Berlín, la ruptura entre el grupo soviético y el grupo americano, la OTAN, etcétera, etcétera, sino que era un cambio de paradigma total, un cambio de mundo global. Para que se haga una idea de cómo funciona hoy el mundo, para que los teléfonos tuvieran 100 millones de usuarios, perdón, 1 millón de usuarios tardaron casi 100 años. Twitter tardó un año. Un año. Las innovaciones tecnológicas han pasado de ser décadas a ser años, y tecnologías que se quedan obsoletas prácticamente antes de que acabe y finalice el año. El mundo va mucho más rápido. Sin embargo, todas esas innovaciones tecnológicas lo que está produciendo es otra tercera brecha, que es la brecha tecnológica entre los países del norte y los países del sur y las distintas capas que existen en nuestras sociedades. Esta situación lo que llevó es entender que el mundo es mucho más complejo, que vivimos en estados desagregados y que por lo tanto la construcción de las nuevas agendas no podía ser solamente una agenda que plantearan una serie de expertos, sino que se tendría que configurar una agenda multidisciplinar, multinivel y sobre todo con una visión integral de lo que tenía que ser el desarrollo. Hasta hace poco, hasta la crisis económica, se había entendido que el crecimiento era igual a desarrollo, que conforme iba subiendo el Producto Interior Bruto de un país, pensábamos que estamos yendo a países desarrollados. Lo que se ha comprobado después de la crisis económica es que ese paradigma era falso. El crecimiento económico no lleva aparejado un bienestar de las sociedades, al contrario, lo que está generando es más desigualdades con este modelo económico. Por lo tanto, cuando se plantea en Ban Ki-moon la realización de esta agenda, plantea la confección de una agenda donde participaran no solamente los estados, sino también los gobiernos locales, no solamente las empresas, sino también la ciudadanía, no solamente los países del norte, sino también los países del sur, y que hubiera una gran agenda, por eso esa agenda tan amplia de 17 objetivos y 169 metas, que abarcara esos retos que tenía la humanidad actualmente. En mi etapa del Congreso de los Diputados tuve la suerte de estar con Helen Clark, que es la que diseñó los Objetivos de Desarrollo Sostenible cuando era directora ejecutiva de PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y hablaba de la necesidad de integrar ese desarrollo ya no solamente desde una visión sectorial, sino de que se aglutinara todo en una misma visión. ¿Qué quería de esa visión? Ella planteaba de que ya no podía haber solamente una agenda económica o una agenda social sin pensar en una agenda medioambiental. Entonces se intentó unir en una misma agenda los objetivos de desarrollo del milenio, todo aquello que no se había hecho, más aparte todo lo que era la agenda de Río +20, esa agenda medioambiental que era heredera de la agenda local 21, que era todo lo que tenía que ver con los ayuntamientos y las municipalidades podían contribuir a ese desarrollo económico y sobre todo medioambiental a través del papel de las ciudades. Se crean los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 objetivos, 169 metas, con consultas en todos los niveles. Para que se hagan una idea, es la primera agenda que nace a través de la participación de la ciudadanía. Se creó una encuesta en internet que se llamaba My World, donde participaron más de 8 millones de personas en todo el mundo. 8 millones de personas decidieron cuáles eran esos objetivos y cuál era la prioridad. Por cierto, en todos los países, en todos los niveles académicos, hombres y mujeres, en todos los estratos sociales y en todas las edades, pusieron como objetivo prioritario para la nueva agenda educación. Todos. Es muy significativo. No es que hubiera en uno sí o no, todos los niveles el primer objetivo era la educación. Y se planteó esa necesidad de hacer un abordaje integral del nuevo desarrollo sostenible. ¿Qué significaba esto? La integración de las 3 dimensiones del desarrollo: económico, social y medioambiental.
¿Esto significaba que eran 3 agendas? No. Significa que cualquier medida tiene que estar fundamentada, encaminada a 1. Economías éticas para sociedades inclusivas y con respeto al medio ambiente. Eso es el desarrollo sostenible, la integración de esas 3 dimensiones. Naciones Unidas estableció 17 objetivos, 169 metas, como un paradigma, una hoja de ruta, con algo que para mí es muy importante. Y a veces, cuando nos ponemos a leer, nos olvidamos del principio y del final, y la agenda no es una agenda de medidas, es una agenda de transformación. De hecho, la agenda se llama transformar el mundo que vivimos. Y por cierto, la última frase dice, para que nadie quede atrás. Esta es la definición de la agenda. El presidente de Uruguay, Mújica, decía que en política lo fácil es hacer medidas y hacer actuaciones, diseñar programas. Lo difícil era cambiar mentalidades, y eso es lo que él se dedicaba. Esto es lo que pretende esta visión, tener una visión integral del desarrollo, donde ya no podemos hacer medidas que, por un lado, beneficien al corto a población y los perjudicados estén en otra punta del mundo o estén dentro de 3 generaciones. Con lo cual, si os dais cuenta, ya estamos en una visión del desarrollo tridimensional, porque hablamos de presente, de pasado, de aquí y de allá. Ya no se trata solamente de hacer medidas en las que nos afecten aquí, cuáles son los afectados y cuáles son los beneficiarios aquí, en nuestro entorno local, sino cómo eso afecta al medio ambiente en otros países, a otras sociedades, y al mismo tiempo cómo eso afecta también a las futuras generaciones. La nueva agenda del desarrollo no es solamente los objetivos de desarrollo sostenible, se compone de 4 agendas. La agenda de Addis Abeba, que es la agenda del desarrollo, que es la que menos se habla, que es la de la financiación del desarrollo, es decir, cómo vamos a pagar ese desarrollo, de dónde van a salir los recursos, porque aquí hay un debate entre si tienen que crecer unos países para que otros crezcan, o tiene que haber un reequilibrio del crecimiento. Bueno, yo soy partidario de que tiene que haber un reequilibrio del crecimiento y que todavía hay capacidades para crecer. Y ahora les daré algunos datos significativos también de España y de esa visión obtusa que estamos teniendo en este país. Decía, agenda de la financiación económica. Segunda agenda, la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, que es la gran agenda. Tercera, la COP21, que es la agenda medioambiental, en la que se determina que hay que bajar el nivel de polución en nuestros países y rebajar los grados. Para que se haga una idea, hasta la época preindustrial, ahora son casi 2 grados lo que ha subido la temperatura mundial. ¿Qué significan esos 2 grados? Que parece que no es nada. Significa que siguiendo este ritmo, en el año 2050, es decir, a la vuelta de la esquina, 140 millones de personas tendrán que emigrar de sus países, porque no tendrán los recursos necesarios para subsistir, que serán los nuevos, las nuevas migraciones del clima, los nuevos refugiados del clima. 140 millones de personas si no somos capaces de bajar esa temperatura. COP21, esa tercera agenda, y la cuarta agenda era la Hábitat 3, la agenda urbana, la agenda del derecho de las ciudades, del derecho de los ciudadanos. Miren, actualmente el 50% de la población ya vive en zonas urbanas. Se calcula que en el año 2030 el 60% de la población vivirá en grandes ciudades, consumiendo el 75% de los recursos y ocupando solamente el 3% del planeta. Brutal. Imagínense ciudades de 15 millones de personas, como existen ya ahora mismo. Shanghái ha multiplicado por 5 su población en la última década, por 5. Y se estipula que van a haber otras 50 ciudades que van a pasar la decena de millones en los próximos años. Con lo cual requiere también repensar las ciudades, porque las ciudades es la política, uno que ha tenido también esa parte de concejal. Lo primero que me dijeron era que la política urbanística es la primera política social que se podía hacer desde una ciudad. Y yo decía, eso es una tontería de concejal de urbanismo. Ahora que lo pienso con perspectiva, digo, usted, es verdad. Recuerdan, no sé si recuerdan hace algunos años de los disturbios en París que hubieron. Aquí hay una parisina que lo conoce bien. Los disturbios en París fue principalmente por esa política de crear guetos en las ciudades, y que lo que llevó al final a ese desequilibrio social y esa ruptura social que se produjo en París y que por lo tanto llevó a esta situación. Bien, pues esas 4 agendas es la que configuran ese desarrollo sostenible. Pero claro,
cuando cuento esto, y siempre cuento la anécdota, cuando fui al Congreso a las Cortes Valencianas a explicar cuál era la estrategia valenciana de desarrollo sostenible, un diputado de un partido político que no diré me dijo: sí, eso es muy bonito lo que estoy planteando, sí, tenga usted suerte, que eso es muy bonito. Esto no son políticas de buenismo, eso es una política de desarrollo. Esta es una política de integrar verdaderamente el desarrollo, de pensar en las personas, de trabajar por el planeta, de pensar en la prosperidad, de generar alianzas para entender que el mundo es global y complejo. Y sobre todo, para que juntos definamos hacia dónde tenemos que ir. Porque efectivamente lo que tenemos enfrente son grandes retos. Efectivamente lo que hacemos es luchar contra el status quo. Y efectivamente lo que hacemos es trabajar verdaderamente para romper esas barreras. Y claro, nos encontramos frente a esta visión de un desarrollo sostenible, integrador, inclusivo, que permita que todos desarrollen sus capacidades independientemente de donde nazcan, contra una visión ahora, como les decía antes, de nosotros primero, de generar muros físicos, sociales y económicos, y el establecer que lo nuestro es lo primero. Frente a esos nacionalismos excluyentes, frente a los que entienden que el extraño, el migrante, es una amenaza. Por cierto, hay un estudio muy importante de Adela Cortina que habla de que la lucha contra la migración no es una lucha contra el que viene de fuera, es una lucha contra el pobre, es repudiar al pobre. Ella acuñó hace muchos años, que ahora se lo han reconocido, la palabra aporofobia, que habla precisamente de eso, del desprecio al pobre, del desprecio del que éste va a venir a llevarse los recursos que nosotros tenemos aquí. Ese es el rechazo verdaderamente que estamos viviendo, un rechazo que lleva a la exclusión, un rechazo que hace que las diferencias, en vez de ser integradoras, sean excluyentes, y un rechazo que hace, o que intenta hacer, sociedades puras frente a la contaminación que supone la migración o el derecho de cualquier persona a desarrollar su vida independientemente de donde haya nacido. Esa es la visión integral que tenemos que hacer. Esas son las cosas con las que tenemos que luchar. Y efectivamente hay grandes movimientos que están luchando porque efectivamente no se produzca ese desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque aquí siempre tienen que seguir ganando los mismos. Mirad, no suelo llevar muchos datos, pero es que ayer participo en el Real Instituto Elcano, participo como experto en el grupo de trabajo de la Agenda 2030, y ayer estábamos hablando precisamente de las desigualdades y de cómo afrontar estas desigualdades. Y hubo un dato, que no lo tengo todavía interiorizado, por eso he tenido que apuntarlo, que es brutal. Dos datos les voy a dar. Hasta el año, del año 1948 hasta el 1980, aproximadamente, la década de los 80, el crecimiento económico y el incremento de los salarios iba paralelo, iba junto, no incluso paralelo, junto. Es decir, tanto subía el incremento de la productividad, subía el incremento de los salarios. A partir del año 1980, la década de los 80, es donde se rompe todo esto. Y el incremento, es decir, la productividad, es decir, lo que ganan los que más tienen, se multiplica por 2, mientras los salarios se dividen por 2. Y se ve gráficamente, la gráfica es una línea recta y de pronto es una I, donde los salarios van hacia abajo y las productividades y las ganancias van hacia arriba. Esto es lo que produce ese desequilibrio. No sé si conocen el elefante de Malkovich, es un elefante que habla de la desigualdad. Ha hecho un análisis del crecimiento económico y la desigualdad en el mundo en prácticamente un siglo, y se ve claramente cómo al final los que han pagado la crisis económica son las clases medias de los países avanzados, frente a los ricos que han seguido creciendo y ganando más dinero, y los países emergentes que sí que afortunadamente han ido aumentando. China, Brasil, India, etcétera. Para que se hagan una idea, China viene creciendo al 7% desde la última década, o India está creciendo al 12% en los últimos 5 años, o Brasil, gracias a Lula, ha sacado más de 10 millones de pobres de la pobreza extrema. Los países que han ido avanzando y ido creciendo y están ahora en el paradigma de los países de renta media, que también tienen otra serie de problemas bastante complicados. Bueno, ese es uno de los equilibrios más importantes que se están produciendo. Pero el que más me impactó, y por eso lo tengo apuntado, porque todavía no tengo interiorizado el dato, miren, el crecimiento, el incremento de los ingresos entre el 1% más pobre y el 1% más rico, ¿vale? 1% más rico, 1% más pobre,
En el año 1980 era de 1,5 frente a 3,5. Es decir, el 1% más pobre crecía al 1,5, el 1% más rico crecía al 3,5. En el año 2015, el más rico crecía al 6%, el 1% crecía al 6%, el 1% más pobre crecía 0. Esta es la sociedad con la que luchamos. Y este es el status quo contra el que luchamos. En el Senado, cuando fui a dar una comparecencia sobre el papel de la Generalitat Valenciana en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, resumía lo que teníamos que hacer y lo que teníamos por delante y cómo entendíamos lo que teníamos que hacer con 3 verbos. Sabemos, tenemos, queremos. Sabemos lo que hay que hacer. Sabemos, a diferencia de aquel medievo que no sabía lo que iba a pasar el año que viene, ni el siguiente, ni se planteaban lo que iba a pasar a 10 décadas, hoy sí que sabemos lo que va a pasar si no tomamos determinadas decisiones. Si no tenemos la visión clara de que tenemos que cambiar este paradigma y de que si no sabemos que si no actuamos no podremos cumplir aquello que nos hemos comprometido entre todos. Fíjense, estamos en un gap muy importante. Somos la primera generación que tiene la capacidad de acabar con el hambre en el mundo, pero al mismo tiempo somos la última generación que tiene la capacidad de acabar con la devastación del planeta. Yo no creo en el antropoceno. Es decir, el planeta podrá pegar un esclafit, que decimos por aquí, nosotros nos iremos a tomar por saco como si fueran los dinosaurios y el planeta continuará. Es decir, no es un problema del planeta, es un problema de nosotros. Por lo tanto, ya solamente por egoísmo deberíamos de hacernoslo pensar. Por lo tanto, en ese gap tenemos y sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos cuáles son las medidas que tenemos que tomar. Y tenemos las agendas, ya les he dicho esas 4 agendas que tenemos, de las cosas que tenemos que hacer. Tenemos las capacidades para hacerlo. Hoy el hambre en el mundo no es un problema de que, como pasaba en el año 2000, no sabíamos cómo íbamos a alimentar a 7.000 millones de personas. Por cierto, en el año 2030 se calcula 9.000 millones de personas. Y si seguimos los índices que está haciendo Google, les cuento esta anécdota, le iba a contársela después, pero se la cuento ahora. No es una anécdota, es una realidad. Google está trabajando para alargar la vida humana. Está invirtiendo miles de millones al año. Miles de millones. Calculan que en el año 2070 podremos alargar la vida 10 años. Una persona podrá alargar su vida 10 años. ¿Vale? No ustedes, ni yo. Será que se lo pueda pagar, porque se va a dar una pasta y Google tendrá la patente de eso. Tenemos las capacidades para cambiar y para hacer las cosas. Tenemos las capacidades para acabar con el hambre en el mundo. Les decía antes, 35% de desperdicio alimenticio en el mundo. No solamente en los países del norte, también en los países del sur. Participé en la reunión de alto nivel de Naciones Unidas para la Seguridad Alimentaria que se celebró aquí en Madrid y hablaban de que en el mundo hay aproximadamente unos 30 cereales que existen en el mundo, de los cuales solo se cultivan 12. Los otros no se cultivan. ¿Por qué? Porque a las grandes empresas no les han interesado. Pero le pongo un caso muy ejemplar, la quinoa. La quinoa es, bueno, es decir, hasta los supermercados ya te la venden en botecitos. Bueno, pues hasta hace una década la quinoa no se utilizaba en ninguna parte del mundo. Hoy, afortunadamente, en América Latina la utilización de la quinoa está salvando a muchas personas del hambre. Un cereal que es fácil de cultivar, que no es nada abrasivo, etcétera, etcétera, y no es nada agresivo para el medio ambiente. Con lo cual, sí que hay capacidades para acabar. Y por último, queremos. Y en esa parte de queremos es la parte de la voluntad política, de la voluntad ciudadana y de la voluntad global de que esto cambie. Y con esto voy a ir concluyendo para no alargarme más. Es una cuestión de voluntad. Actualmente, para que se hagan una idea, 1 de cada 5 vatios que se producen en el mundo ya es energías renovables. 1 de cada 5. Sin embargo, Europa sigue promocionando el carbón frente a las energías no renovables 1 a 60. Es decir, si invertimos este cambio y promocionamos las energías renovables frente al carbón o a los combustibles sólidos, estaremos fomentando esto. El año pasado, por ejemplo, se invirtieron 290.000 millones de dólares en energías renovables y que están produciendo, efectivamente, que muchos países no dependan de esa situación. Estamos con la capacidad necesaria y suficiente y la voluntad para cambiar estas situaciones. Fíjense,
Les decía antes de la anécdota o de la situación en la que tiene España. Este también es un dato que todavía no me lo sé de memoria y por eso tengo que leerlo. Un dato que he sacado esta mañana. España tiene un déficit de la balanza de importaciones y exportaciones de aproximadamente unos 26.000 millones de dólares. 26.000 millones de dólares. El 70%, el 68% de nuestras exportaciones son a la Unión Europea. 68%. África. Exportamos a África el 60,4%, el 60,4% de nuestras exportaciones. Países en desarrollo, 6,4%, 6,4%. Estaba viendo cara rara, digo, algo he dicho mal. 6,4%. Sorprendente. Importamos 6,85% con África. Es decir, si no tenemos la visión, y es una visión no solamente de España y de Europa, que Europa tiene que crecer hacia el Mediterráneo, estamos no entendiendo qué estamos haciendo en este desarrollo. Con todo lo que les he dicho, hay dos factores que son fundamentales para el cambio de este modelo, y en este caso en el Mediterráneo, o en América Latina. Dos actuaciones: desarrollo económico local y educación. Desarrollo económico local no significa la externalización de las empresas, como en algún momento se iba a hacer en esta comunidad, pagando para que se fueran las empresas de aquí para que pudiéramos explotar allí. O lo que se hace en América Latina, aparte en las maquilas, donde se explota a las mujeres cosiendo a $1 semana. Significa acompañar esos procesos de desarrollo económico local en los sitios donde vamos. Porque la cooperación ya no es una cooperación de oferta, es una cooperación donde los beneficiarios se convierten en socios del desarrollo y donde entendemos que solamente seremos capaces de avanzar si avanzamos juntos. Desarrollo económico local. Estamos trabajando, por ejemplo, con Argelia o con Túnez en fortalecer economías sociales en estos dos países. ¿A través de qué? A través de exportar lo que sabemos hacer. Generación de cooperativas, economía social, vertebración de territorio y educación. Porque la educación es el vector fundamental. Ya lo decían esos 8 millones de personas que participaban en esas encuestas. Porque sin educación es difícil que se puedan desarrollar. Hoy se acaba también un informe que tiene el Banco Mundial, se acaba un dato que es espeluznante. Un niño en Brasil de 15 años, para alcanzar el nivel de capacitación en matemáticas de un niño de los países como España, de países OCDE, necesitaría 75 años. Con lo cual esos desequilibrios es perder oportunidades. Si no somos capaces de entender que el desarrollo ya no puede ser un desarrollo de unos pocos tienen los beneficios y cargamos los perjuicios en las espaldas de otros, no estaremos entendiendo que el desarrollo tiene que ser un desarrollo global. Y un desarrollo global, y ya voy concluyendo por esa palabra inclusivo, que lo que tiene que entender es que tenemos que generar alianzas para ese desarrollo. Nosotros lo llamamos alianzas inteligentes, alianzas inteligentes de desarrollo. ¿Qué significa esto? Que compartimos una misma visión. Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 21, Agenda COP21, Hábitat 3, Agenda Urbana. Compartimos esa visión. Compartimos que tienen que haber economías éticas para sociedades inclusivas con respecto al medio ambiente. Y que cualquier medida, y aquí tengo un alcalde, debería estar tamizada con esa visión. Es decir, contribuye a una economía ética, favorece que haya una sociedad inclusiva, respeta o acrecenta el medio ambiente, perfecto, vale. Pero ya no solamente aquí, sino allí. Ya no valen medidas que favorezcan aquí, pero se coman los recursos de África, por ejemplo, como se está haciendo durante Europa durante muchos años. Compartimos esa visión. Pero cada uno de nosotros, que cada uno de los que estamos aquí representamos una organización, interpretamos y actuamos conforme nuestros principios, en base a esa misma misión. Dentro de nuestra misión integramos ese desarrollo sostenible o esa visión del desarrollo sostenible. Y para que esto verdaderamente sea inteligente, intercomunicamos toda esa información, transmitimos esa información y generamos esa alianza
inteligente que nos permita tener esa visión compartida. El mundo es un mundo en 3 dimensiones. Es un mundo que está vivo. Es un mundo, yo digo siempre 7/24. 7 horas a la semana, 24 horas al día. Un mundo donde las actuaciones ya no es el piensa global, actúa local, sino que hoy hay problemas globales que requieren soluciones locales, pero hay problemas locales que requieren soluciones globales. Un mundo donde los actores, y en esos estados desagregados que les contaba antes, los actores ya no solamente son locales o internacionales o nacionales, es que hay actores que son locales, nacionales e internacionales. Y al mismo tiempo el poder no está solamente en los ayuntamientos, las capacidades no solamente están en los ayuntamientos, sino en la sociedad civil, en las empresas, en las universidades, en las organizaciones de la sociedad civil, en el tercer sector. Vivimos en un mundo donde ya no vale que uno con una varita de mando tiene las soluciones, sino que tiene que ser una solución compartida. Y como dicen los alemanes, que los españoles decimos 3 veces, y ahora voy a concluir, es ya mi tercera vez, y así que concluyo, lo que se trata es de generar esos consensos. Consensuar no es perder soberanía. Consensuar es construir algo distinto. Odio cuando dicen que consensuar es generar, tenemos que ceder para que todos estemos de acuerdo. No. Consensuar es generar un nuevo estadio, generar una nueva visión, generar y aportar desde distintos puntos de vista, desde distintas miradas, aquello que nos beneficia a todos. Eso es consensuar. Y para consensuar lo que hay que hacer es dialogar. Y dialogar no es debatir. Debatir es contraponer ideas, no digo discutir, incluso que sea es otra cosa. Dialogar es el construir. Y en eso es lo que tenemos que hacer, construir. No desde el buenismo, porque esto no es buenismo. Esto es una visión para transformar el mundo, para que nadie quede atrás. Gracias.